Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Ramón Latorre. Él es bioquímico y ha dirigido un centro de neurociencia en Valparaíso durante muchos años, que ha sido muy importante en la neurociencia chilena, el desarrollo de la neurociencia chilena. Él fue Premio Nacional de Ciencias Naturales el año 2002 y te agradecemos mucho, Ramón, que haya estado dispuesto a compartir con nosotros tu experiencia de investigador de tantos años, y yo diría, agregaría algo más, un investigador con sensibilidad social que ha estado preocupado del país durante todos estos años. Así que te doy la palabra, Ramón. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Primero tengo que decir que estando aquí, les agradezco mucho la invitación y te la acepté con mucha alegría, y una vez que la acepté y llegué a la casa, me dio terror, ¿ah? Porque esto de estar, salirse de un campo y entrar en otro, es complicado y sobre todo, como les decía antes, para una especie de ratón de laboratorio. Entonces, primero quería ponerlo un poco en contexto en cuanto a la ciencia misma, ¿no? Como la entendemos. Y por un lado, una de las cosas lindas que tiene es que llama mucho a la humildad, ¿no es verdad? Porque sabemos que de partida que todo lo que vamos a hacer está equivocado, y eso lo puso un filósofo de la ciencia, Popper, muy claramente, ¿no es verdad? Que no hay hipótesis que no pueda ser falsificada, y si no es falsificada es que estamos hablando de Dios o de los ángeles, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, llama siempre a la humildad de pensar que uno está equivocado, pero eso es lo que abre las nuevas fronteras. Pero por otra parte provoca terremotos. Entonces ahí es donde entramos en la trama social, ¿no? Porque hay un libro de Kessler muy bonito, muy bueno, que se los recomiendo, que se llama Los sonámbulos. No sé si lo han leído, pero es la historia de Copérnico, Galileo y Kepler, ¿ya? Y si ustedes lo piensan, Copérnico provoca un terremoto social, ¿no es verdad? Porque nos saca del centro del universo y nos pone rotando alrededor del Sol, ¿ya? Y después, ¿no es verdad? Galileo enfoca su telescopio y empieza a encontrar que los planetas tienen otros planetas dando vueltas. Ese es un entonces, Kessler nos dice que esto provoca una mutación en la sociedad. Y si avanzamos un poco más, nos encontramos con otro terremoto, ¿no es verdad? Social, creo yo, ustedes me podrán discutir después, que es Darwin, ¿cierto? Que nos pone de estar al lado del Señor, nos pone a estar al lado de los monos, ¿ah? Entonces viene un cambio social muy tremendo, pero si uno avanza, y ahí volvemos acerca de la falsificación de la ciencia, ¿no es verdad? Nos encontramos con Newton y resulta que nos da una explicación del universo, ¿ya? Y al mismo tiempo aparece la termodinámica, que es la termodinámica, es el efecto del calor, en buenas cuentas. Pero la termodinámica produce la revolución industrial, porque las máquinas a vapor están exclusivamente basadas en los principios de la termodinámica. Y si seguimos avanzando, nos encontramos con Einstein, ¿ya? Que crea esta cosa tan extraña como que el tiempo está unido al espacio, ¿ya? Y uno dice, bueno, esa es la teoría de la relatividad que muy pocos entendemos, ¿ya? Incluso yo me cuesta mucho, ¿ya? Y eso que estudié física y matemáticas en algún momento. Pero una cosa tan abstrusa, ¿verdad? Que el tiempo está unido al espacio y todas esas cosas, la están ocupando en el GPS en estos momentos. No podríamos tener un GPS si no hubiéramos entendido la teoría de la relatividad. Y después nos ponemos
en el campo de la biología misma. Y una vez que entendimos el genoma, ¿verdad?, lo podemos modificar. Entonces, hay una cosa que es tremendamente ligada a la sociedad de lo que está pasando en la ciencia. Y si lo vemos con detalle, digamos, la terapia génica, las terapias génicas, la posibilidad de modificar el genoma, puede tener unas consecuencias enormes. Y por otro lado, dentro del mismo tópico, nos encontramos con la inteligencia artificial. Es decir, con la inteligencia artificial realmente, probablemente, y aquí hay un libro, no sé si ustedes lo han visto, pero dice, es de Yuval Noah Harari, que es 21 lecciones para el siglo XXI, y que nos dice, bueno, el asunto de la computación, ¿verdad?, los computadores cuánticos, la inteligencia artificial, la posibilidad de cambiar el genoma, eso en particular, la parte de computación puede llevar a la pérdida de millones de empleos. Y la posibilidad de que podamos modificar el genoma humano, ¿verdad? Puede haber gente que tenga acceso a vivir muchos más años que otras. Entonces eso también puede provocar un problema social enorme. Entonces, esa red, ¿ya? Entonces, vemos que esa red que existe entre la ciencia y el resto de la humanidad está pegada, es una red constante. Y entonces, la ciencia es parte de la cultura. Así me acuerdo que la definió mi maestro de bioquímica, Cori, hace muchos años atrás, ¿ya? Entonces, ¿cómo la socializamos? ¿Verdad? Y yo una de las cosas que quería plantarles hoy día, precisamente a propósito de esta amenaza, digamos, cuáles son los problemas que tenemos aquí en Chile, ¿no? Y de dónde provienen esos problemas, ¿ya? Y para eso a mí me gustaría ponerles un poco en perspectiva, digamos, acerca de la historia de nuestra biología, ¿ya? Y para eso quisiera mostrarles a ustedes eh, algunas diapos, algunos monitos. Los biólogos en general somos muy aficionados a guiarnos con los monitos. Entonces, voy a tratar de llevarlos a través de la historia de la biología en Chile para que entendamos cuáles son nuestros problemas, ¿ya? Porque me parece a mí que si no tenemos una ciencia bien desarrollada como parte de la cultura y como parte del desarrollo mismo del país, vamos a tener problemas. Y aquí quiero dejar en claro que tiene que haber un balance muy delicado entre lo que es ciencia básica y lo que llamamos ciencia aplicada. Aunque Pasteur decía que no había ciencia aplicada, sino solamente aplicaciones de la ciencia. Pero independiente de eso, digamos, un utilitarismo en cuanto a cómo se hace ciencia en este país puede llevarnos a un precipicio, ¿ya? Y lo pienso así porque si ustedes consideran cualquier país desarrollado, no hay ningún país desarrollado que no tenga buena ciencia básica. Es decir, el pensamiento mismo y los productos de la ciencia básica son los que empujan la carreta. O sea, el celular que usamos nosotros está basado en que se descubrió el transistor, y el transistor lo descubrieron físicos teóricos. Entonces yo creo que ese es un asunto que hay que seguir discutiendo, hay que encontrar ese balance. Entonces, déjenme llevarlos un poquito, entonces, después de esta pequeña introducción, déjenme mostrarles una presentación que hice. Se puede, tengo que compartirla, ¿no? Ya, momentito.
Acá está. Entonces, ahí está. ¿Se ve ahí? Ya. Entonces, miren, lo primero que quiero decir que en Chile me parece a mí que la ciencia es un experimento inconcluso. Y les voy a mostrar por qué es inconcluso y cómo partió, digamos, ¿ya? Entonces, los primeros vaticinios no fueron muy buenos, y aquí tenemos nuestro querido primer científico en Chile, Juan Ignacio Molina, el abate Molina, ¿ya? Y que nos dice: los chilenos harían progresos notables en las ciencias útiles, como lo ha hecho en las metafísicas que se les enseñaba, si tuvieran los estímulos y medios que se hallan en Europa. Pero los libros instructivos y los instrumentos científicos se encuentran allí rara vez o se venden a precios exorbitantes. Es decir, en épocas que ya en Europa se estaba desarrollando la química orgánica, que se está desarrollando la física, que se está desarrollando, incluyendo la neurociencia, o sea, en Chile estábamos con problemas serios de probablemente de presupuesto en ese momento, o sencillamente de poca importancia, de la poca importancia que se le va a la ciencia. Pero hubo una serie de políticos ilustrados, ¿ya? Y aquí tenemos nuestro primer gran científico, ¿ya? Naturalista, Claudio Gay, que llega a Chile en el 28 y crea lo que pasa a ser el Museo de Historia Natural. Y una de las cosas interesantes es que Claudio Gay se relaciona con Portales, que era el ministro del presidente José Tomás Ovalle en esa época. Y él fue Portales el que contrata a Claudio Gay, ¿ya? Y que Gay recorre el país de punta a cabo y hace una de las descripciones más bellas de la fauna y flora de este país. O sea, el gobierno le pide a un científico que realmente nos diga cuál es la riqueza natural de nuestro país, y lo hace. Y si ustedes tienen la oportunidad, vean las ilustraciones de Claudio Gay, porque realmente era un artista fantástico. Y ahí les muestro a nuestra loica chilena, ¿cierto?, en un dibujo del libro de Claudio Gay, que ustedes lo pueden comprar y ver, y que realmente es bellísimo, ¿ya? Y Claudio Gay, que llega a fines del 1828, ¿ya? Es seguido rápidamente, y nuevamente aquí hay Portales le dice, obliga a Gay a responder la pregunta. Aquí es una cosa importante con respecto a lo que hablábamos antes: ¿para qué quiere estudiar la naturaleza? ¿Ya? Esto significa que Gay debe explicar no solamente las características, propiedades de los seres vivos en Chile, sino también cómo sirve y se enmarca en el plano de la naciente república. Aquí entonces hay una decisión política que trae el conocimiento científico de la flora y fauna del país, y yo creo que eso es lo que necesitamos: decisión política para crear buena ciencia en Chile, ¿ya? Es un libro de Garrido y Faldía. A Gay lo sigue Domeyko, y Domeyko, digamos, que fue uno de nuestros rectores de la Universidad de Chile, y profesor y director también del Instituto Nacional, digamos, es el que pone en contexto, ¿ya?, la mineralogía de nuestro país. Y fíjense que ahí dice, dándose cuenta de la enorme pero casi inexplorada riqueza minera de Chile, impulsó, presionando fuertemente a las autoridades chilenas para que se creasen las escuelas de minas de La Serena y Copiapó. Además, fue uno de los primeros que impulsa desde la Universidad de Chile las becas para que la gente salga a perfeccionarse en el extranjero. Y hay dos personas que yo creo que es importante mencionar después, que son Vicente Izquierdo y Aldeodato García, que los vamos a mencionar después, que ellos parten a estudiar a Alemania y en Europa, ¿ya? Y vuelven a Chile, y vamos a ver lo que pasa con ellos. Entonces, nuevamente,
el gobierno se ve involucrado en el desarrollo de la ciencia. Y tenemos a Ranulfo Armando Filipe, que ahí tenemos y se los muestro, un libro muy bello que se llama Viaje al desierto de Atacama, y que abre las puertas a Chile, a las guaneras y las salitreras, ¿ya? Es él, este científico, y yo les voy a leer de aquí, de este libro muy bello que se llama Viaje al desierto de Atacama, lo que dice el presidente Bulnes, fíjense. Dice, no por esto merecería disculpa se dejase libre su explotación en favor del comercio extranjero, privando al erario nacional de un recurso que, sin gravamen del pueblo, serviría de fondo subsidiario para atender a tantos objetos de utilidad común que reclaman una eficaz protección. Y después, fíjense ustedes lo que dice un político, un historiador boliviano en esa misma época. Dice a propósito de las exploraciones de Gay, dice, anuncios de lejana tormenta, pues en ese periodo se descubrieron vastos depósitos de salitre en el litoral, sin que entonces el país sospechara la extensión de esa riqueza, no sucediendo lo mismo con Chile, que inmediatamente de descubiertos los depósitos del precioso artículo, se preocupó de presentar sus alegatos sobre estos territorios indiscutiblemente bolivianos. Entonces, fíjense usted, un hombre como Armando Filippi, que después queda a cargo, camino prácticamente hasta el comienzo del siglo pasado, del Museo de Historia Natural. Entonces, ahí se ve la importancia de cómo se involucra el gobierno en echar a andar la ciencia. Entonces, teníamos buenas esperanzas, ¿no, verdad? Teníamos un rector de la Universidad de Chile promoviendo la ciencia, teníamos a Filippi realmente redescubriendo las riquezas del desierto de Atacama y su valor, y lo que pasó, bueno, ustedes saben, la guerra y finalmente en los que quedaron los límites de este país. En donde estuvieron involucrados científicos que vinieron de Europa y se nacionalizaron chilenos finalmente. Y después tenemos a esta generación, se fijan ustedes, esta generación de chilenos que vuelve, y en particular tenemos aquí a esta persona que crea una historia normal, una histología normal, y hace una serie de experimentos, ¿ya?, que son importantísimos experimentalmente, ¿ya? Y fíjense ustedes que esencialmente lo hace con mariposa y demuestra la existencia de ferormona, un artículo que publica, ¿ya?, y que prácticamente comienza la ciencia experimental, de acuerdo a Joaquín Luco, ¿ya?, en nuestro país. Hace los primeros experimentos. Pero sin embargo nos dice el mismo Luco, dice, don Vicente no dejó discípulos en el sentido más propio del vocablo. Él no pudo continuar sus investigaciones neurohistológicas iniciadas en Alemania. En Chile no había cómo hacerlo, tanto desde el punto de vista técnico como ambiental. Ya lo dijimos, debió ejercer la medicina. Mucho tiempo dedicado a su labor docente y solo a las horas de descanso podía dedicarse a su labor de investigación. Y lo mismo pasa con Deodato, en que ya realmente publica una serie de artículos ya que son prácticamente el inicio de la bioquímica, como nos dice Titureta, ¿ya? Pero se encuentra con una serie de problemas y falta de recursos. Me correspondía, dice Deodato García, inaugurar un curso que antes no había sido profesado en nuestra escuela. No había laboratorio, ni aún siquiera una sala especial para hacer las lecciones. Y si seguimos, ya, nuevamente nos encontramos con Alejandro Lipschutz, que realmente hizo prácticamente la ciencia a pulso en Chile durante prácticamente toda la mitad del siglo pasado, ¿ya? Y yo creo que desde el punto de vista de científicos profesionales, yo creo que este fisiólogo y antropólogo que crea el Instituto de Fisiología y la Sociedad de Biología es uno de los grandes científicos que ha tenido Chile.
Y nos encontramos nuevamente que crea todo esto, este espacio, este nicho ecológico para la ciencia en Concepción, y sin embargo es despedido de la Universidad de Concepción. Y fantásticamente lo defienden los poetas Pablo de Roca y Vicente Huidobro. Hay que hacer notar que Alejandro Lipschutz era comunista, tuvo una gran relación con Neruda y con todos los poetas, y prácticamente también estuvo muy involucrado en el desarrollo cultural de Chile en la primera mitad del siglo pasado. Entonces, si uno tiene que mirar, digamos, el desarrollo de la ciencia en Chile, ¿ya? Ustedes se dan cuenta que recién, en 1964, se funda la Academia de Ciencias. En Inglaterra, por ejemplo, la Real Academia de Ciencias se funda en 1600. ¿Ya? O sea, empezamos tarde y sencillamente porque no hubo interés, ni las generaciones que aparecieron no tuvieron el apoyo suficiente durante todo este periodo para realmente hacer ciencia profesional. ¿Ya? Fíjense ustedes, el 65 se inaugura la Sociedad Chilena de Física. Y aquí, como yo soy una especie de dinosaurio, yo estuve presente cuando se crea la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Y fíjense ustedes que lo que tenemos, digamos, es que por primera vez se juntan los científicos que estaban en veterinaria, en ingeniería o en medicina, en una facultad, y se crea la Facultad de Ciencia, que me tocó participar, y en esa época empecé a hacer yo mi doctorado, y para que ustedes se dan cuenta, digamos, cómo tan joven es la ciencia en Chile. Cecilia Hidalgo, la actual presidenta de la Academia de Ciencias, y yo somos los primeros doctores del programa de doctorado que se crea. Incluso nos creamos antes que la ley saliera. Nos titulamos antes que la ley saliera. ¿Ya? Hay otra cosa importante que se crea, y que yo creo que es fundamental, que se crea la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 67. ¿No? Y fíjense ustedes que renace esto, y aquí hay un punto súper importante, que yo creo que una de las razones por las cuales la ciencia ha sobrevivido en Chile es que nace el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y permanece en el tiempo. Es decir, uno podía realmente pensar en largos plazos para hacer ciencia y pensar que iba a ser apoyado por este fondo tecnológico. Pero tenemos un problema entre medio, ¿cierto? Y el problema es la dictadura. O sea que, fíjense, hay un hiatus entre el 69 y el 81 en que sencillamente el sistema se destruye. Porque primero se van la gente de izquierda y después la de derecha porque no tenían cómo vivir. Entonces, nuevamente ahí todo se empieza de nuevo. Y si uno realmente toma esto como un diagnóstico, ¿ya? Yo creo que el salto fundamental, digamos, lo dan aquí en toda esta época oscura, ¿ya? Joaquín Luco, el creador de la neurociencia, ¿ya? Y que a diferencia de lo que tenía en Harvard, ¿ya? Y que viene Luco, que venía llegando de Harvard de Estados Unidos, hay una serie de historias de este hombre fantástico, ¿ya? Que él viaja prácticamente sin un centavo en un barco a Estados Unidos, al laboratorio de Cannon en Harvard, ¿ya? En el departamento de fisiología, me corresponde, yo estuve un tiempo ahí, incluso conocí el escritorio de Cannon, y Luco llega ahí y toca la puerta esencialmente del laboratorio de Cannon, y le da un discurso. Cannon queda fascinado con este hombre, con el discurso que le da, y además le pasa una tarjeta que era una traducción literal que decía Chief of Practical Works, ¿ah? Jefe de trabajos prácticos, esa es la tarjeta que le pasa.
Entonces al día siguiente Cannon empieza a explicar los experimentos que tenía que hacer y se da cuenta que Lupo no entendía absolutamente nada. O sea, se aprendió de memoria el discurso para poder quedarse en el laboratorio de Cannon. Pero, o sea, hizo experimentos, una cantidad de experimentos, y realmente para mí Lupo es el primer científico profesional. Y tuvo una actuación de valentía y de fuerza durante todos los años oscuros de la dictadura, que es realmente maravillosa. Yo me voy a saltar esto, que son los experimentos de Lupo, que son muy bonitos, pero porque es nada más que para decirles que Lupo, si estos experimentos los podemos discutir después, si estos experimentos hubieran resultado realmente como debían, Lupo se habría ganado el premio Nobel. Es decir, muchos científicos estadounidenses dijeron si Lupo hubiera estado en Estados Unidos se habría ganado el premio Nobel. Porque los experimentos que hizo en cuanto a plasticidad del sistema nervioso, ¿ya? Los hizo 10 años después un señor Candel en Estados Unidos y se ganó el premio Nobel. ¿Ya? Pero hay una frase muy bonita que a mí me gusta, que dice en un libro de Ana Teroni y Pedro Labarca, que se llama Joaquín Luco, Dos historias de una vida, dice: Luco estaba intentando escarbar en la profundidad del ser humano con una intuición de largo alcance y no perdió tiempo porque ese lejos, aunque esté muy lejos, se nos ha acercado bastante. De toda esa generación, la que nos formó, tenemos Hermann Niemeyer, tenemos Corey, tenemos Igor Saavedra en física, son los que pararon el edificio, ¿ya? Con un enorme sacrificio, una cantidad de trabajo inmensa, nos pudieron formarnos a nosotros, pero todavía yo creo que no estamos dando ese salto que necesitamos para realmente hacer una ciencia que pegue, una ciencia que produzca, ¿no verdad?, el transistor, que produzca nuevos compuestos farmacéuticos que pueden ser aplicados. Dentro de todo esto uno tiene que pensar que ¿cuánto le costó a Paulo Valenzuela montar todo su sistema, que lo hizo con plata prácticamente de él? ¿Ya? Ciencia para la Vida, su instituto, que ahora es un basal, ¿verdad? Y lo hizo a fuerza de que él tenía fortuna y porque había creado la vacuna para la hepatitis C en Estados Unidos, basado en la ciencia básica que había aprendido ahí mismo. ¿Ya? Y yo quisiera solamente terminar con esto que yo llamo la cantata de Montemar, porque aquí tenemos a Mario Luxoro, que es el jefe de nuestra tribu, que decidió quedarse en Chile y usar la jibia que es de la corriente de Humboldt, que es extremadamente única, en que tiene unas células nerviosas inmensas y que atrajo eso, una cantidad enorme de científicos de todas partes del mundo a trabajar a Montemar. Pero ¿por qué lo menciono? Porque sencillamente para mí, digamos, este es el primer milenio, este es el primer instituto milenio que existió. Éramos 9 personas que trabajábamos en ese laboratorio de Montemar, trabajábamos con este animal en la jibia, trabajábamos en el sistema nervioso, ¿ya? Y de eso, dada la colaboración entre la gente y la capacidad de dejar de la falta de paternalismo y de dejar libre a la gente joven de cometer sus propios errores, produjo de 9 personas, produjo 3 premios nacionales y 2 miembros de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que el gran salto que hay es precisamente los institutos milenios, porque ponen en conjunto, ¿no verdad? Ponen en conjunto la colaboración y la interdisciplinaridad. La idea ahora es dar el salto con nuestra ciencia a la transdisciplinaridad y estudiar, a propósito de nuestros colegas del MIDAP, cómo lo hacemos, cómo nos juntamos, cómo conversamos. ¿Ya? Eso es lo que yo quería decirles, pero hay una frase que dice que laboratorios bien manejados, como fue el laboratorio de Montemar, sin lugar ayuda a desarrollar los talentos, pero organizaciones jerárquicas, reglas burocráticas inflexibles que plagan nuestras universidades y las montañas de papeleo inservible pueden matar. Es decir, la ciencia aparece como decía un premio Nobel,
digamos, espontáneamente de los talentos individuales. Y esos son los talentos individuales los que no hemos sabido proteger. Yo con eso me parece que estoy en el tiempo y pienso que tenemos muchos problemas, pero no puedo dejar de mencionar que uno de los problemas que tenemos es la falta de crear aventuras, ¿ya? De pensar en los proyectos de alto riesgo en ciencia básica. El segundo problema que tenemos es no sabemos proteger a nuestros jóvenes. A nuestros jóvenes hay que darles lo que necesitan. Si ustedes consideran que los fondos de Fondesit de iniciación son como la mitad de un regular, yo creo que deben ser el doble de un regular. A los jóvenes tendríamos que protegerlos. Las universidades, cuando contratan a alguien, le dan una pieza y le dicen, dese como una piedra en el pecho que tiene ese espacio. Y el otro gran problema que tenemos, y aquí eso me llega personalmente, ¿ya? Es que la ciencia no se proyecta a regiones. No hay facilidades para los científicos de irse a las regiones, de crear un país que realmente sea en cuanto culturalmente, porque no es solamente la ciencia la que falta en las regiones, falta toda la cultura del país. Entonces, ¿cuándo vamos a tener un gobierno que se ponga realmente los pantalones para poder, digamos, que este país sea un país desde Punta Arenas hasta Arica? Yo he estado en dos regiones, me fui a Valdivia, en donde viví 6 años, y me vine a Valparaíso, donde fíjense ustedes, creamos un centro, el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, primer instituto milenio que se daba a una universidad pública fuera de Santiago. Entonces, con eso, espero que les haya dado un barniz de lo que es la ciencia en Chile. Ojalá que podamos seguir conversando, haciendo esto una cosa transdisciplinar. En estos momentos, a propósito, denme un minuto y termino. Hace 12 años que estamos tratando de parar un edificio en una parte bellísima de Valparaíso, que es el Barrio Viejo, ¿ya? 12 años, no hemos podido, por diferentes motivos, ¿ya? Pero es un edificio que está en un sitio donde vivió el abate Morina antes de irse, en donde funcionó el Congreso Bicameral por primera vez y donde se escribió la Constitución del 28. Ese es el edificio que queremos parar ahí detrás de la Iglesia de la Matriz. Estamos 12 años parados. Complicado hacer las cosas en región. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón. La verdad que muy emocionante tu presentación. Nos inserta en una historia, nos hace partícipes de un legado, y yo creo que es muy importante porque finalmente somos personas que nos movemos por motivaciones, y los que estamos acá estamos interesados en poder aportar con nuestro punto de vista disciplinario, pero necesitamos conexión, necesitamos pertenencia para poder seguir aportando y seguir trabajando. Recuerden ustedes que yo dije en esa definición de Wikipedia que el desarrollo sustentable decía, y muy importantemente, tiene que preocuparse de la protección de los recursos naturales, y así una especificación decía, y también de preservar nuestro patrimonio o algo así, no sé exactamente cuál es la palabra, nuestro patrimonio histórico-cultural. Y pareciera que eso es muy importante, esto por lo cual tú terminaste finalmente. Algunos de esos personas que tú nombraste me tocó conocerlos. Yo fui alumno de Mario Luxoro, por ejemplo. Y creo que el primer decano de la Facultad De ciencia. de Ciencias fue Hecker, ¿no? En realidad fue Hecker. Hecker, ¿no? Sí. Y ese es un profesor de biología mío. Por lo tanto, me siento totalmente en una línea, ¿entiendes? Y Mario Luxoro para mí, fue el segundo.
Sí, exactamente. Mario Lucero me hizo clase de fisiología en algún momento. Además lo conocí personalmente. Bueno, pero me parece súper importante. Yo quiero recordarle, a propósito de la importancia de la ciencia, en toda esta discusión que estamos teniendo, se vio muy claramente en la pandemia. Recuerden que en Estados Unidos toda la discusión política pasaba, recuerden la época de Trump, pasaba porque se decía, por ejemplo, de que en ese momento el gobierno americano, dirigido por Donald Trump en ese momento, hacía caso omiso a la opinión de los científicos. ¿Mm? Entonces, no es trivial este asunto, es súper importante, todos los argumentos que nos ha dado Ramón. Ahora, nosotros los que estamos acá, de alguna manera nos decimos científicos, trabajamos en esa área. Bueno, unos más en las ciencias más duras y otros en las ciencias más blandas. Esa es otra división que se ha establecido, y las ciencias sociales estarían en lo segundo, para no hablar de la diferencia entre ciencias básicas y ciencias aplicadas. En MIDAP nosotros estamos muy interesados en la ciencia básica también. Finalmente es una misma ciencia nomás, ¿no? Yes. Pero le voy a dar la palabra a Marianne Krause, quien nos va a hablar sobre este tema, pero desde el punto de vista de las ciencias sociales. Marianne bueno, fue directora y fundadora de nuestro milenio, de nuestro instituto MIDAP. Ella es investigadora asociada del milenio del instituto actualmente y fue presidenta de CONICET durante un año y ahora es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Marianne, adelante. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. No sé si ser la última acá es un beneficio o todo lo contrario. Espero que la gente esté despierta aún. A propósito de lo de que dijiste, la última presidenta de CONICET, claro, yo siempre digo en broma, es como el último mohicano, digamos, porque, y además que mi labor era darle la transición a la ANIT, pero en verdad la ANIT tampoco es tan distinta a nuestro antiguo CONICET. Bueno, partiendo por conversar en torno a la presentación de Ramón, bueno, agradezco profundamente tu visión histórica, Ramón, pero además es la historia de quien ha sido parte de la historia, y eso sí que tiene un valor muy, muy importante, porque ya sabemos que la historia neutra no es, y por lo tanto lo mejor es tenerla contada desde un testigo. Y de las cosas que tú has mencionado, Ramón, me gustaría tomar algunas y después sí, voy a hablar un poco de las ciencias sociales, pero después me voy a meter en política científica. Les advierto a eso, pero tomando justamente o sintiéndome interpelada por varias de las cosas que dijo Ramón. Lo primero que quisiera tomar es un comentario que hiciste al final, Ramón, respecto a la importancia de los institutos milenios. Y sí, por cierto, yo creo que es el último salto que nos hemos dado, en comillas, política científica en Chile, y no son, y debo, para ser honesta, digamos, y humilde, debo decir que no son solamente los institutos milenios, sino que son todo este concepto de centros de excelencia, ¿no? Que incluye, por cierto, también a los FONDAP, y también incluye a los centros basales, y también incluye hasta cierto punto a los centros regionales. Pero esta idea de centro es como nuestro último avance. Y lo quiero mencionar y tomándolo como primer punto porque ellos reúnen dos cosas que se han mencionado a lo largo de todo este simposio, y también lo mencionó Ramón. Reúnen, por un lado, claramente la interdisciplina o transdisciplina en algunos casos, junto con una, llamémosle, ciencia atrevida. Y eso, y con esto me voy a dar como yo misma un pase para lo que voy a decir más adelante, pero no solo ciencia atrevida en términos de innovación, sino que ciencia focalizada. O sea, cada uno de nuestros institutos milenios y cada uno de los centros FONDAP está focalizado en algún problema científico importante y que también se considera importante para el país, no solamente para la ciencia en el mundo, sino también localmente para el país, y lo hace desde todos los ángulos de distintas disciplinas en general, o sea, la mayoría son muy interdisciplinarios. Pero
me dieron el pase para hablar un poquito de ciencias sociales, y voy a hablar un poquito de ciencias sociales, y sobre todo porque me quiero hacer cargo de algunos fantasmas les voy a llamar, como el fantasma del potencial desbalance entre ciencia básica y ciencia aplicada, que nos puede llevar, y disculpa Ramón, voy a citar una frase tuya que dijiste, nos puede llevar en el extremo al utilitarismo de la ciencia, que nos puede llevar a un precipicio. Eso, bueno, ese es un fantasma, y siempre da un poquito de miedo cuando la ciencia pasa a ser parte de una política de gobierno que pudiera caer en ese extremo utilitarista, ¿no? Ese extremo incluso que puede ser de una mirada muy cortoplacista. Y hay otros fantasmas que siempre rondan estas discusiones y que tiene que ver con el estatus de las ciencias sociales. Acá estuvo muy implícito, pero por ejemplo, cuando Ramón dice la ciencia es parte de la cultura, no sé si Ramón te estás refiriendo a las ciencias sociales, porque hay ciencias de la cultura también, ¿no? Se está refiriendo más bien a las ciencias naturales y su impacto en la cultura. Y yo podría darte vuelta a la frase, en vez de decir la ciencia es parte de la cultura, yo te podría decir la cultura es parte de la ciencia. Y por cierto, para citar a otro de los epistemólogos famosos, aparte famosos, digamos, que tenemos pues, su legado, como tú citaste a Popper, que me parece muy bien, con el llamado a la humildad, yo podría citar en este caso a Kuhn, que nos muestra y nos demuestra claramente que los grandes cambios paradigmáticos, los terremotos, como le decía Ramón, son producidos también por el ethos, digamos, político, cultural de la época, o sea, no son ajenos a la política. Por lo tanto, estamos en un escenario, digamos, en que la ciencia, y todos lo sabemos, no es pura, no es ajena a la cultura, es influida por la cultura, y aquello que investigamos permanentemente es permeado también por nuestras nociones. Por lo tanto, es difícil hacer la diferenciación. Pero hablando de las ciencias sociales, yo sí, si bien siempre me pongo nerviosa cuando se pone en telejuicio el estatus científico de las ciencias sociales, y también me pongo nerviosa cuando se las mezcla con las artes y humanidades, a pesar de que yo considero que artes y humanidades son cruciales para la humanidad, pero claramente no son ciencia, digamos, y las ciencias sociales sí lo somos. Pero las ciencias sociales, con las ciencias sociales tenemos un problema, y este problema es que tenemos que dar cuenta de dos condiciones a la vez. Por una parte, es inescapable esta misión que tenemos de acumular conocimiento en el tiempo, y por otra parte, tenemos más que otras ciencias, otras disciplinas, que dar respuesta a los problemas locales. Y tenemos entonces que andar sobre estos dos pies, o en la línea intermedia entre estos dos ámbitos. Y lo hacemos de cierta manera, porque claro, hemos logrado acumular conocimiento a lo largo de las, no solo décadas, digamos, cientos de años. Por ejemplo, en este simposio se citaba a uno de los padres de la sociología, a Emil Durkheim, y lo que Emil Durkheim planteó, sobre todo en su libro sobre el suicidio en 1897, es tan válido como entonces hoy día, en términos, bueno, él habló de anomia, y hoy día podemos hablar, ¿no es cierto?, de los estudios que estamos teniendo sobre confianza en las instituciones y cómo esto se relaciona con los problemas de salud mental, por tomar solo un pequeño ejemplo. Entonces acá tenemos conocimiento con una validez histórica y una no dependencia contextual. Y lo mismo podemos decir sobre otro conjunto de conocimiento, por ejemplo, que se ha mencionado acá también, que son las condiciones tempranas, por ejemplo, el impacto de la adversidad temprana en la salud mental, que si bien es un conocimiento bastante más reciente que los libros de Durkheim, pero sin embargo es conocimiento sólido, ahistórico y no dependiente, digamos, de los contextos locales. Y así suma y sigue. Pero, entonces, por un lado, sí hemos logrado acumular conocimiento universal, y si continuamos buscando ciertas leyes generales y sociales, también en la economía, dicho sea de paso,
para hacer acá el guiño a nuestro colega economista, que también es una ciencia, por supuesto, también acumulamos conocimiento allí, pero al mismo tiempo tenemos que dar respuestas más locales. Y yo en mi historia personal, y acá voy a hacer una pequeña, así como, una pequeña adquisición autobiográfica, siempre me he visto interpelada por este rol que debería jugar las ciencias sociales en términos de la realidad local. Y me acuerdo que al inicio de mi carrera, muy al inicio, estamos hablando hace décadas atrás, me tocó trabajar en unos programas, un programa de libertad vigilada y otro programa que tenía que ver con adolescentes, consumidores de droga. Y yo siempre era la voluntaria para hacerme cargo de los datos, ¿no? De los datos. ¿Por qué? Porque me importaba enormemente que pudiéramos evaluar el impacto que tenían nuestras acciones de intervención. Y es entonces el otro desafío de muchas de nuestras ciencias sociales, que nosotros necesitamos hacernos cargo, entre muchas otras cosas, del impacto de las intervenciones y del impacto de la política pública. Y por supuesto tenemos que hacerlo basado en evidencia, y en ese sentido yo creo que nuestro país tiene un gran debe, o sea, algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Bueno, y saltando en el tiempo, casi 40 años después, integré la comisión presidencial de la entonces presidenta Bachelet, 2016, para, junto con otras 35 personas, hacer una propuesta, que no era la única, porque en el gobierno anterior también había habido una propuesta para el Ministerio de Ciencia. Y desde entonces, en verdad, nunca más me he podido desvincular, tanto en términos éticos como en términos prácticos, de esta tarea, porque el título de la comisión y del libro, bueno, que sacamos con la propuesta era Ciencia para el Desarrollo de Chile. Y estos son temas que también, por cierto, ha tocado Ramón, que me parece importante, Ramón, lo que dijiste, por ejemplo, cuando hablaste de Abate Molina, hablaste de la idea de ciencias útiles, cuando también, y cuando hablaste de Claudio Gay, hablaste de que había una decisión política detrás de esta empresa, no sé, científica que él inició y desarrolló por tantos años, y hablaste de gobiernos involucrados. Bueno, en Chile, por cierto, que el gobierno, por supuesto que de turno, creó nuestra institución más importante en ese entonces, CONICYT y ahora ANIT, pero sin embargo, digamos, a veces uno casi tiene la sensación que vegeta como por el lado de las grandes políticas. Bueno, y creo que esta idea de ciencia para el desarrollo de Chile es un desafío vigente, o sea, lo seguimos teniendo hoy y me encantaría que pudiéramos dialogar sobre este tema después posteriormente. Han transcurrido 3 años desde que se promulgó la ley que creó nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y todo esto tiene este nombre compuesto por 4 elementos justamente para rescatar algunas cosas que se podrían quedar en el tintero, o sea, la tecnología, por cierto, yo creo que nadie la discute, que es un producto importante, digamos, de la ciencia. Con la palabra conocimiento rescata a las humanidades, que igual es interesante porque siempre nos abren la mirada, una mirada desde otro ángulo de la cultura, y la innovación, que es un desafío tan importante para la economía chilena, pero también para enfrentar nuestros problemas nacionales, locales propios. Y a este ministerio le corresponde, según su mandato inicial, o sea, tiene el rol de promotor y coordinación del sistema de ciencia, tecnología, innovación, etcétera, el uso de evidencia en la toma de decisiones, o sea, lo que yo había dicho antes, y además tiene el rol de articular las distintas instancias involucradas en el quehacer científico y tecnológico. Y también, dice, parte de su misión, aportar a resolver desafíos locales y globales y dar respuesta a los problemas centrales del país. Bueno, eso es en teoría. Yo creo personalmente que tenemos mucho camino que recorrer. Y uno de los problemas graves, y que se menciona una y otra vez, por cierto, es la baja inversión que hay en ciencia en Chile, ¿cierto? Se habla hace rato, cuando estábamos en la comisión, estábamos hablando de que era un 0,38% del PIB el que se invertía en ciencia y tecnología. Bueno, actualmente está más bajo, ahora actualmente un 0,35, pero esas 2 décimas centésimas dan lo mismo, porque en verdad finalmente lo único que podemos decir es que la inversión es muy baja
y que la experiencia internacional nos muestra que bajo un 1% del PIB invertido en ciencia, en verdad el avance no es mucho, y lo que no se logra es justamente aquello que estoy mencionando ahora, una ciencia que colabore con el desarrollo del país. También la experiencia internacional nos muestra que es muy importante para que esto suceda, que estos esfuerzos sean sostenidos en el tiempo y que se sostengan con políticas de Estado que se extiendan por varias décadas, o sea, mucho más allá de un gobierno. Pero también lo que nos dicen es que es importante que vinculen los mundos público y privado, cuestión que en Chile también es un ámbito en que estamos muy al debe, y acá me quiero detener y espero no despertar ningún fantasma de los que mencioné antes, es importante que el país, digamos, se plantee ciertos desafíos estratégicos, digamos, para que al menos una parte de la ciencia pueda dar respuesta o pueda estar vinculada a estos desafíos estratégicos. En este momento en que estamos en el desarrollo de la ciencia en Chile, yo creo que la pregunta central es entonces cómo lograr que la ciencia de Chile sea un real aporte al desarrollo del país. Y una segunda pregunta, porque estamos todos de acuerdo en que hay que hacerla crecer en términos cuantitativos, también cualitativos por cierto, pero cuantitativos en términos de inversión. La pregunta es cómo hacemos crecer la ciencia, o sea, el cómo es bien concreto y operativo. O sea, vamos a duplicar, triplicar, quintuplicar el presupuesto de Fondesit, vamos a aumentar 10 veces el presupuesto para los grandes centros de investigación de excelencia, o vamos a hacer otra cosa. Entonces, esta pregunta es muy importante además cuando estamos con un gobierno nuevo aún, que se ha planteado en su programa de gobierno aumentar el presupuesto de ciencia hasta el 1%. Entonces ahí la gran pregunta, bueno, ¿cómo vamos a hacer crecer este sistema? Bueno, y el cómo lo hemos estado trabajando, y disculpen este minuto publicitario, pero en el Consejo Asesor Ministerial, del que formo parte desde hace unos 2 años, y creamos un diagnóstico, digamos, sobre las brechas que tiene Chile en relación a investigación y desarrollo, y proponemos, y después les puedo poner en el chat el link para que puedan ver el documento, porque ahora voy a sacar algunos pincelazos de ahí nomás, pero después les puedo poner el link para que lo puedan mirar con calma. En términos diagnósticos, lo que planteamos en ese consejo es que, bueno, en Chile tenemos una comunidad científica pequeña, pero muy productiva, de calidad y muy conectada internacionalmente. Entonces, eso es interesante tenerlo en cuenta porque tenemos en el fondo una cierta masa crítica de relevancia. Pero, por otro lado, tenemos cierto problema, digamos, en esta masa de investigadores, de que no tenemos un real impacto en aumentar el valor agregado y la producción de nuestro país. Yo sé que me estoy metiendo en ámbitos que no son de mi disciplina, que son más de la disciplina de Rodrigo Valdés, y tampoco hemos sido muy efectivos, y eso sí es mi ámbito, en atender los grandes problemas sociales, educacionales y culturales que hoy limitan nuestras posibilidades de desarrollo. Porque nuestro desarrollo no es solamente decir tenemos que crecer en términos de producción, ¿no es cierto?, en nuestras exportaciones o lo que sea, y ahí tener un valor agregado, sino que también nosotros, y lo sabemos, o sea, si no lo sabíamos de antes, creo que lo sabíamos, quedó más que claro el año 2019 que tenemos que superar ciertos problemas sociales internos o sociopolíticos para ser también más competitivos, ¿no? Y por lo tanto empieza a relacionarse entonces el quehacer científico también con el funcionamiento de nuestra democracia. Y el progreso social y el progreso económico están sumamente ligados. Si miramos los países internacionalmente, podemos ver que ciertos países de la OCDE, de la OCDE, como España, Grecia, Portugal y Turquía, que en algún momento de su historia mostraron un gasto de I+D más o menos similar al que exhibe Chile hoy día, generaron ciertas políticas públicas para crecer, para un aumento sostenido en el gasto de I+D, mediante 3 lineamientos centrales. Primero,
un esfuerzo, ya lo decía recién, un esfuerzo gradual pero sostenido en el tiempo. En segundo lugar, la incorporación del sector productivo, y en tercer lugar, la orientación estratégica, y eso ya lo mencioné previamente, y es donde no quiero despertar los fantasmas, la orientación estratégica, pero para una porción de la inversión en ciencia y tecnología, manteniendo a la vez una sólida base de investigación libre. Y por cierto que estos países han tenido un fuerte financiamiento desde el Estado también. O sea, cuando yo digo que hay que también atraer recursos privados o de la industria, no estoy diciendo en vez de, o sea, se requiere un fuerte financiamiento estatal. En cuanto a nuestro proyecto de crecimiento estratégico, me gustaría decirles que lo que esperamos desde el Consejo Asesor de este crecimiento que impacte en 3 ámbitos. Por uno, que impacte positivamente el desarrollo económico del país, por cierto. Pero en segundo lugar, que impacte positivamente en la resolución de nuestros grandes problemas nacionales, ya lo decía, sociales, políticos, distributivos, de salud, ambientales, etcétera, que son los que hacen de traba para el desarrollo del país. Y también, y nunca hay que olvidarlo, también en nuestro desarrollo científico tiene que mantener y aumentar nuestro posicionamiento en el escenario científico tecnológico internacional. O sea, nosotros la ciencia, todos sabemos, los que estamos en ciencia no la hacemos solo localmente, al contrario, las hacemos con grandes vínculos internacionales. Entonces, nosotros lo que proponemos es que necesitamos crear y ser en eso muy innovativos y creativos, muchos nuevos y distintos mecanismos e incentivos para aumentar tanto la inversión pública como la privada en investigación, desarrollo, innovación, etc. Con ciertas baterías de financiamiento directo e indirecto. Y por cierto, al mismo tiempo, implementar y mantener instrumentos para poder ir evaluando las políticas públicas, o sea, el impacto de las políticas públicas. Lo que en ese documento proponemos es que, para ser humildes, ¿no?, en este escenario, que podríamos crecer a un 0,8 del PIB hasta el año 2030, pero recién al 2040 podríamos llegar al 1% del PIB. O sea, estamos hablando de esos plazos. Y esta proyección, dentro de todo optimista, implica ir cambiando la relación entre público, o sea, aporte público y privado. Entonces, ya en el 2030 deberíamos tener mitad de financiamiento de la ciencia, para llegar el 2040 a tener un aporte público del 40% y un 60% del aporte privado. Por cierto, eso requiere de muchas políticas. Pero yo hablé antes de orientación estratégica, entonces en esta última parte me gustaría centrarme en cómo fijar prioridades para el país, porque acá tenemos un gran problema. O sea, ¿cómo logramos decir que, aparte de la investigación básica, el Blue Sky Research, o como le llamemos, necesitamos ciencia orientada? Y entonces, ¿en función de qué la orientamos? Y acá, además, bueno, tomando un poco también del título de este simposio, me gustaría tomar los objetivos de desarrollo sustentable, los ODS, de la Organización de las Naciones Unidas, pero solo para mencionarlo porque yo creo que estos desafíos, que son 17 desafíos, nos pueden dar luces sobre dónde están por un lado, nuestras falencias, pero también dónde están nuestras oportunidades para generar nuevos conocimientos y aumentar la innovación. Y les leo bien rápido, y los deben conocer, pero bueno, son 17, pero igual me gustaría leerlos porque son muy inspiradores. Los 17 ODS son: fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia, instituciones sólidas,
alianzas para lograr los objetivos. Bueno, acá están los 17 objetivos. Entonces, uno podría hacer el ejercicio en Chile de situarnos en relación a estos objetivos, es decir, dónde necesitamos invertir en esta parte de la ciencia que puede ser estratégicamente orientada. Pero no basta con eso nomás, hay que incluir 3 variables adicionales para poder establecer estas, comillas, áreas prioritarias. El primer criterio es la avenencia de estas áreas con la matriz productiva de Chile. Y estoy hablando no de producción científica, estoy hablando de minería, o silvoagricultura, o salmones, etc. O sea, no puede haber un divorcio, digamos, en relación a esta matriz productiva de Chile. Por otro lado, la avenencia respecto a nuestra actividad científica preexistente. O sea, tampoco puede haber un divorcio en relación a dónde tenemos masas críticas de investigadores y dónde no. O sea, no vamos a ponernos a invertir en ciencia donde no tenemos nada, ¿cierto? Y por otra parte, tenemos que focalizarnos en las condiciones y los problemas sociales y culturales, porque tampoco vamos a invertir en algo que no le importa a nadie en Chile, porque ya decía antes, la ciencia no es neutra ni inocente, ¿no? Entonces, por cierto, tenemos que responder ciertos problemas, pero que también sean visualizados como tales desde la ciudadanía. Bueno, se han hecho algunos ejercicios, bueno, en el mundo se habla de ciencia orientada por misiones, o en inglés Mission Oriented Research. Yo creo que podemos aprender mucho de estos ejercicios internacionales. Estas misiones son desafíos a muy gran escala que después se pueden descomponer en desafíos específicos que requieren obviamente una mirada multidisciplinaria, interdisciplinaria, pero además articulan diferentes sectores de la sociedad. O sea, estamos más cerca de esto además con nuestros grandes centros de excelencia, pero claramente estamos lejos de un país que se haya establecido ciertos objetivos estratégicos para el desarrollo de la ciencia. Deberían, bueno, ya lo había dicho antes, focalizarse en problemas y también en oportunidades, ser capaces de juntar, digamos, esfuerzos públicos y privados. Y también deberían tener el potencial de crear mercados, por cierto. Y bueno, ¿qué se ha hecho en Chile con esto hasta aquí? El único ejercicio que yo conozco, bueno, hay varios ejercicios que se han hecho, pero un ejercicio que se ha hecho últimamente, pero a pequeña escala, que es algo que deberíamos hacer a mucho más gran escala, que se generó una metodología para definir áreas prioritarias para los proyectos FONDAP. Ahora hace poquitito, hace unos meses atrás. Ya estoy hablando algo acotado, pero podemos aprender de esa experiencia. Y esto fue una metodología relativamente participativa, y solo para contarles cuál es el resultado, esto lo tenemos que replicar a otra escala, pero se definieron 10 grandes desafíos, oportunidades, y acá participó mucha gente, por cierto, del mundo científico, aparte de otros ciudadanos, y se definieron 10 grandes desafíos y después se hizo una segunda bajada, hubo un consenso entre esos participantes en cuanto a 5. Los quiero mencionar no para decir que el país se tiene que orientar a ellos, sino para decir como el tipo de desafíos que son. Y estos son seguridad hídrica para la mantención de la vida humana y preservación de los ecosistemas, ese es uno que salió de este ejercicio. El segundo es transición energética hacia un modelo limpio y sustentable. El tercero, desarrollo urbano sustentable y resiliente para la vida humana y el ecosistema. El cuarto, ojo, fue adhesión social para afrontar democráticamente los desafíos del presente y futuro. Y el quinto, salud y buen vivir, que incluye, por cierto, la salud mental también, y además poniendo el acento en una perspectiva preventiva para fomentar el bienestar. Bueno, esos son los 5 que fueron como el resultado final de este ejercicio para definir áreas prioritarias para los proyectos FONDAP. Pero bueno, tenemos ese desafío para adelante y quiero terminar porque entre medio, o sea, nosotros como consejo asesor venimos del gobierno anterior, pero también ahora ya nos hemos juntado con el nuevo ministro y les quiero decir cómo está definida la misión del Ministerio de Ciencia hoy y con eso termino. Dice así, textual: articular y orientar estratégicamente
desde la estructura pública, la generación de conocimiento, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en todo el sistema de generación y transmisión de conocimiento, que permita generar las transformaciones necesarias para un nuevo modelo de desarrollo sustentable, promoviendo la democratización de los conocimientos, la equidad de género, la transdisciplina, la inclusión, la cooperación público-privada, la descentralización territorial, el cuidado del medio ambiente y de las comunidades. Y como ustedes pueden observar, no está lejos del ejercicio que se hizo previamente, por lo tanto, tenemos bastante consenso. Así que bueno, con esto termino. Me encantaría escuchar también específicamente la opinión de Ramón respecto a estos planteamientos, ya que yo también reaccioné a la presentación de él y por supuesto del resto de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariane. Tú terminaste con una definición actual del nuevo ministerio, del nuevo gobierno, sobre, digamos, cómo se va a orientar la política en el desarrollo de la ciencia. Y debo decirte que en realidad esa misma idea que yo leí por ahí en enero y después en marzo, no sé, en declaraciones del ministro, fue el primer impulso para planificar este seminario, porque la verdad es que cuando se dice de que la ciencia debería, y podemos estar totalmente de acuerdo con eso, incidir en el desarrollo del país, bueno, uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? ¿Te fijas? Entonces, desde nuestro punto de vista, que es muy particular, empezamos hablando aquí sobre la depresión, pasamos, digamos, por todo el tema de las desmesuras sociales, seguimos hablando sobre todo el problema de la economía y el desarrollo, y hemos terminado, digamos, hablando de un tema más general. Ramón y Mariana nos ponen eso, que es el tema de las políticas públicas en relación a la ciencia y la necesidad que tenemos de tener conocimiento para enfrentar todos estos enormes desafíos que tenemos por delante. Así que la verdad es que les agradezco mucho a todos quienes han presentado, nos han dado una visión, nos dejan tarea para la casa y tenemos que seguir pensando en esto. Y yo creo que en los próximos años vamos a tener que seguir muy activamente pensando en estos temas. Bueno, pero yo le voy a dar, antes de darle la palabra a Marcia y a Alex Ben, a Marcia Olaver y a Alex Ben, que van a dirigir la última parte de nuestro seminario, quiero darle la palabra a Ramón Latorre, que me la está pidiendo para que incida y converse, responda reacciones frente a lo que dijo Mariana. No, adelante. Sí, mira, lo que yo quiero decir que te agradezco muchísimo, Marian, porque realmente redondeaste el problema. Es lo que me faltó a mí, la verdad. Pero yo creo que hay un problema fundamental. Uno puede ser extremadamente ambicioso, digamos, y poner una política de desarrollo de la ciencia en el país, pero mientras no arreglemos el presupuesto, yo creo que eso va a ser un sueño. O sea que yo creo que realmente necesitamos arreglar el presupuesto. Con 0.4% es imposible que uno pueda desarrollar políticas adecuadas en ciencia. Entonces, pero viendo el vaso medio lleno, lo que a mí me parece, digamos, si uno tiene poco, invierte bien, ¿verdad? Eso, digamos, el ex ministro de Economía me podría facilitar la palabra ahí, pero en ese sentido, entonces, es donde yo decía que hay que emprender aventuras, ¿verdad? Mira, Mariana, por ejemplo, hace algún tiempo atrás se planteó, yo le planteé, bueno, ¿por qué nosotros no hacemos baterías de litio? ¿Ya? Y dijeron, no, eso es muy caro, eso es imposible, qué sé yo. Y viene un premio Nobel el año pasado y dice, ¿por qué Chile no está haciendo baterías de litio? En otras palabras, ¿por qué no invertir en un centro que sea, digamos,
top en el mundo que estudie la mineralogía desde de lo más básico a lo más aplicado. Entonces, y eso tal vez no es tanta plata, ¿no es verdad? Y la otra cosa, y que vuelvo a insistir ahí, es emplear, digamos, hay dos ejemplos, digamos. Una son las Janelia Farms en Estados Unidos y la otra son los centros Max Planck, digamos, que ayudan a la gente joven. La Janelia Farm fundamentalmente es un thinking tank en donde seleccionan a la gente, la contratan y le dicen, usted haga lo que quiera. Tiene 5 años para hacerlo, haga lo que quiera, pero los elige de la élite de los científicos. Entonces, de esa manera no es tanta plata, pero realmente produce un cambio cualitativo porque protege a esa gente joven que realmente puede cambiar el sistema. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo invertir lo poco que tenemos? Y yo creo que ahí es donde hay que ser audaz. No basta poner una serie de etapas que son todas razonables. Yo me encuentro todo razonable, que el país tiene que ir en un sentido y tiene que tener prioridades. Todo eso lo encuentro absolutamente razonable. ¿Ya? Pero si tenemos, mira, yo te voy a poner un ejemplo. O sea, una iniciativa hace años atrás que se llamaban las cátedras presidenciales. Te daban $100.000 por 3 años, renovables por otros 3 años. Y le cambió la vida a un montón de gente. Porque con esa plata era una plata libre para hacer lo que uno tenía que hacer. Entonces, eso es lo que yo veo que un poco que falta dentro de todo el desarrollo. Es como decía Danton, ¿no es verdad? Audacia, audacia y más audacia, con lo poquito que tenemos. Eso es lo que pienso que nos está faltando. Es decir, porque te fijas tú, dimos un salto que se creó, digamos, a comienzos del año 2000 con los institutos Milenio, que fueron los primeros que empezaron a hablar de esta relación interdisciplinaria y crear, digamos, potenciar la investigación a través de juntar a los científicos juntos, como en Estados Unidos llaman los glue grants, ¿eh? Grande pegamento. ¿Eh? Ese fue el último salto que dimos. ¿Cuál ha sido el otro salto que hemos dado? Que realmente cambia las cosas. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro centro empezamos y creamos unos Max Planck laboratorios, ¿ya? En donde le dimos con la plata del milenio, ¿verdad? Permitido por el milenio, por supuesto, a una persona que seleccionamos internacionalmente, que hiciera lo que quisiera por 5 años. Y yo esto te lo estoy diciendo porque hay experiencia, digamos, de un par de premios Nobel que cuando volvieron de su postdoc a trabajar, le dijeron, toma, aquí tiene este laboratorio, haga lo que quiera. Entonces, eso es lo que a mí me está faltando. O sea, yo entiendo las políticas y tú las has puesto extremadamente bien, Maya. O sea, yo creo que es lo que hay que hacer, ordenar la casa. Pero mientras la casa, digamos, no pase el 0.4% y terminemos con un ministerio que tiene menos plata que antes, estamos fritos.